Bueno, ya estamos aquí otra vez, de nuevo. Esta semana la verdad que ha sido productiva en cuanto al canal, porque han salido o van a salir contenido para 3 vídeos nuevos y la verdad que, bueno, espero que por lo menos os guste y se note un poco también en el volumen de seguidores. Nada, mira, en este vídeo vamos a hacer una cosita que nos pasó cuando terminamos de grabar el podcast de esta semana, ¿no? Que surgió la duda de, oye, ¿y si cambiáramos de plataforma desde Synology hacia Sustor o hacia otro NAS? ¿Cómo migraríamos los contenedores? ¿Vale? Porque, claro, ahí es donde la mayoría de aplicaciones que tenemos dentro de servicios, dentro de nuestro NAS, están en contenedores. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este cambio sin que fuera realmente violento? Deciros que, bueno, se nos pasaba la idea por la cabeza de si había que migrar de uno en uno o si se podía sacar una copia de seguridad. Entonces aquí lo que tenemos que ver es cómo hacer esta copia. Yo ya lo he estado viendo y lo voy a documentar un poco para el que se anime y bueno, por el motivo que sea, porque cambie de plataforma por el motivo que sea. No hace falta tampoco nada en especial. Yo lo voy a hacer en la práctica desde el Synology hacia una Raspberry Pi 4 que tengo. ¿Vale? Para que veáis un poco todos estos pasos. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar. La verdad que lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestro portainer, digamos, original, donde tenemos nosotros todos nuestros contenedores actualmente funcionando. Y una vez que estemos dentro, perdonad, nos logueamos o nos logamos, según lo digamos. Y bueno, la verdad que aquí, como veis, yo tengo aquí, por un lado, todos los contenedores que tengo corriendo, algunos parados, ¿vale? Y por otro lado, todos los stacks que tengo que no se corresponden con todos los contenedores, ¿vale? Esto es una cosa que, bueno, yo ya tenía instalado contenedores de antes que no los he instalado a través de Docker Compose, a través de stacks. Entonces, ¿qué es lo primero que he hecho? Bueno, pues hacerme, digamos, en mi programa de notas, una nota con todos los compose de todos los contenedores que tengo. Es decir, he cogido todos los compose de los que tengo aquí, uno por uno. Por ejemplo, veo aquí el de Adgar, ¿vale? Y he cogido esto, lo he copiado y le he puesto una nota y he puesto de nombre Adgar y he copiado este compose. Y así con otro, hasta hacerlos todos, los que tenían stacks. Luego, ¿qué he cogido? Comprobado con los contenedores que tengo aquí, que no tenían stack, para crear el stack. Y ya los tengo todos. Es un trabajo de base que os va a tocar hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, cuando vayáis a migrar hacia el otro lado, podéis encontrar contenedores que faltan. Una vez que ya estamos aquí, lo primero y muy importante para que la copia de seguridad nos funcione relativamente de una manera fácil y que el portainer de la otra unidad o de la otra plataforma funcione correctamente, va a ser entrar aquí en Environments, ¿vale? Aquí, como veis, podemos seleccionar aquí en local y aquí tenéis la dirección IP de la máquina que actualmente corre nuestro portainer. ¿Qué es lo que tenemos que seleccionar aquí? ¿O qué tenemos que conocer también de la otra máquina? La IP local que le vamos a dar, ¿vale? En mi caso, como yo lo voy a montar en una Raspberry, esa Raspberry para mí tiene la IP 0189, ¿vale? ¿Por qué viene esto? Porque cuando ahora le damos a Settings y nos vayamos aquí abajo y le demos a bajar archivo de seguridad, ¿vale? Pulsando aquí, ya lo tenemos bajado. Volveremos otra vez a Environments y aquí volveremos a dejarlo como estaba, ¿vale? En la 225. ¿Por qué hacemos esto exactamente? Pues mirar, por una sencilla razón. Cuando yo hago esto, aquí se me descarga este archivo. Este archivo es el que tengo que restaurar en la nueva máquina. Y si yo lo descomprimo, vais a ver una cosa. Y es que al entrar aquí, sí. Mira, aquí por ejemplo ha pasado, no guarda los cambios y ha pasado cosas del directo. Si yo entro aquí, vais a ver cómo aquí coge la dirección de la máquina que tengo. Entonces, si yo cojo esta copia de seguridad y la paso a la otra máquina, cuando yo entro en cualquier contenedor y, por ejemplo, le doy aquí directamente, ¿qué es lo que pasa? Aquí me reenvía bien porque me reenvía a la suya. Pero como yo cojo esta copia de seguridad y la paso a la máquina nueva, si yo lo he pasado sin cambiar la IP,
me va a coger esta. Con lo cual, cada vez que yo haga un clic en un contenedor, me va a dar un error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacerlo bien, ¿vale? Y nos tendremos que venir aquí, poner la máquina de la IP, la IP de la máquina, perdona, nueva, le daremos a actualizar. Ahora ya veremos que está cambiado, ¿vale? Ahora sí he guardado esos cambios. Nos vendremos a Settings. Y lo que vamos a hacer es, para no andar con errores, borrar estos dos archivos. Y aquí le daremos a bajar, ¿vale? A descargar la copia. Una vez que la tenemos descargada, no tenemos ni que abrir, simplemente volvemos aquí. Para que no haya problemas en esta máquina, le ponemos la IP de esa máquina y actualizamos otra vez esto. Hasta aquí. Esta es la única parte que tenemos que hacer para sacar la copia de seguridad de nuestros contenedores. A partir de ahora, todo irá en la máquina nueva. Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es conectarnos a nuestra máquina, ¿vale? Para empezar todo el tema de la instalación de contenedores, empezando por Portainer y acabando por migrar la información que tenemos de los demás contenedores. Entonces, para hacer esto, yo me conectaré a esta máquina por SSH, ¿vale? Lo tengo aquí, meto la contraseña y, como veréis, se conecta a la máquina en la que tengo. Es una Raspberry Pi 4, ¿vale? De 4 GB. Está conectada a un disco duro de unos 500 GB, ¿vale? Creo que sí, de 500 GB. Y bueno, en principio, para aquí lo que tenéis que hacer como paso previo es conocer la IP, ¿vale? Aquí, bueno, no haría falta porque ya la tengo aquí, ¿vale? Como veis, de esto ya la conocía y por eso ya lo había puesto en el otro archivo, ¿vale? Será un paso previo que tengáis que hacer antes de bajar la copia de seguridad. Y lo que tendremos que hacer primero es instalar Docker. Para ello se instala mediante el comando sudo apt install docker.io, ¿vale? Al hacer intro, aquí se instalaría Docker. Yo ya lo tengo, ¿vale? Instalado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si yo hago un docker menos version, perdona, menos version, ¿vale? Aquí veis que ya lo tengo. Y después de instalar Docker, lo que tenemos que hacer es instalar Docker Compose. Docker Compose se instala con el comando sudo apt install docker-compose, ¿vale? Pulsaríamos intro y instalaría Docker Compose. También lo tengo instalado, ¿vale? Con lo cual lo veremos por aquí. Docker Compose menos version, ¿vale? Como veis ya lo tengo también. Vale, ahora, ¿qué tendremos que hacer? Es decir, yo, por ejemplo, cuando he cogido esta Raspberry no tenía nada. Es decir, estaba totalmente con Ubuntu Server instalado, pero no tenía absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo primero que he hecho? He creado una carpeta llamada Docker, ¿vale? Para ello, pues dentro de esta ruta que es home /usuario/ he hecho el siguiente comando, que es mkdir para crear una carpeta y le he dado el nombre de Docker. No la voy a crear porque ya la tengo creada de cuando he estado preparando el material previo al vídeo, ¿no? Entonces, si yo ahora entro en CD Docker, vais a ver muchos archivos, ¿vale? Pero en principio vuestra carpeta aparecería vacía y la mía aparece llena porque cuando vayamos avanzando en el vídeo vais a ver por qué aparece llena, ¿vale? Entonces, al entrar en Docker, ¿vale? Si yo hago un ls, aquí veis todos los contenedores o estas son las carpetas de digamos, la carpeta Docker origen en el dispositivo origen, es decir, en mi NAS de Synology, ¿vale? Y toda esa información para que mantenga todo igual que lo teníamos en el primer dispositivo, hay que traérsela, ¿vale? Lo veremos en un paso más adelante. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa realmente? Pues que hemos creado otra carpeta, que en este caso la crearíamos con mkdir y le daremos el nombre de Portainer, ¿vale? Aunque yo ya la tengo creada, y nos crearía una carpeta dentro de Docker que se llame Portainer. Si accedemos a esa carpeta, ¿vale? Aquí sí vemos que la carpeta Portainer está vacía. Entonces, para, digamos, instalar Portainer, los datos es un contenedor que no nos hemos traído desde el otro lado, sino que lo que tendremos que hacer será crear una carpeta, en este caso sí la voy a crear, que la voy a llamar data. ¿Por qué? Porque aquí es donde voy a volcar todos los datos de configuración de Portainer una vez que instale el contenedor. Una vez que yo creo esta carpeta, si hago un ls, pues aquí vemos que ya la tenemos, ¿no? Esa carpeta ya está ahí creada en data, ¿vale? Con lo cual vamos a limpiar un poco la pantalla.
¿Y ahora qué haríamos? Pues bueno, haríamos un sudo su. ¿Por qué? Porque los contenedores hay que hacerlo con nivel de administrador. Meteríamos la contraseña de administrador, ¿vale? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, yo tengo por aquí ya muchos comandos de antes, pero vamos a instalar el contenedor de Portainer con esta, digamos, con esta línea, ¿vale? De comunicación. Os la dejaré de todas maneras en las notas del vídeo. Es decir, Docker Run, ¿vale? -D, -P, puerto 8000 y ahora otro puerto que sería el 9000. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué he cambiado aquí? Esto es 9000, 9000. ¿Por qué he cambiado el primero? Porque en la máquina original ya corre en el puerto 9000, con lo cual si yo lo ejecuto en el puerto 9000 me dará como que el puerto está ocupado y no me dejará instalar. Le damos de nombre Portainer, que si se cae se levante siempre, ¿vale? Esto es una ruta de volumen interna hacia Docker y luego, fijaos que esta es la ruta donde se va a instalar Portainer, el archivo de configuración de Portainer, es decir, en /home, /habilito, /docker, Portainer data. Si le hacemos intro, vemos que el contenedor se descarga y ya estaría activo. ¿Cómo comprobamos que está activo? Pues muy fácil. Nos vendremos aquí, este es nuestro Portainer, digamos, en máquina original, y aquí solamente tendríamos que entrar en 192, ¿vale? Y fijaos, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Vale? Nos encontramos con que tenemos la típica instalación en la que creamos el usuario de Portainer, ¿vale? Pero a nosotros nos interesa esta parte. ¿Por qué? Porque fijaros, si nosotros pulsamos aquí, nos dice que subamos el archivo donde tenemos el backup. Entonces, al yo seleccionar el archivo, no le he puesto clave, con lo cual no hace falta que se la ponga aquí, y le digo que restaure Portainer. Al restaurar Portainer, me va a mandar directamente a la página de login, ¿vale? Y la página de login, ¿qué usuario tiene? El de nuestro Portainer original, en este caso. Es decir, si yo entrara aquí y le pusiera Portainer, yo cojo y como veis está un solo contenedor corriendo, ¿vale? Que es Portainer, pero sin embargo tengo 40 stacks, ¿vale? Aquí, como veis, tengo 40 stacks, que son los mismos 40 stacks que tenía aquí, ¿vale? Para que veáis que se ha llevado toda la información de un sitio a otro. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos que, digamos, ejecutar, ¿vale? Todos esos contenedores, pero haciendo unos pequeños cambios. ¿Por qué? Porque si yo entro en un contenedor aquí y entro, por ejemplo, en Adware, ¿qué es lo que pasa? Que como veis, la ruta donde va a guardar el archivo es totalmente distinta, no corresponde a la que yo tengo, ¿vale? Entonces, no corresponde eso y aparte, tampoco corresponde el usuario. Como recordaréis, por ejemplo, cuando vamos a un contenedor, hay muchas veces que nos pide los parámetros PUID, ¿vale? Que es nuestro, digamos, el ID de nuestro usuario, ¿vale? Y luego está el PGID, que es el ID de nuestro grupo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, quiero recordar que el mío era 1026 en el PUID y 100 en el PGID. Al tener un dispositivo nuevo esto cambia. Entonces, ¿cómo sabemos nuestro nuevo código, nuestro nuevo ID, tanto de usuario como de grupo? Bueno, pues en principio nos iríamos a la consola donde estábamos antes, en la máquina, y pulsaríamos el comando ID. ¿Vale? Como veis, bueno, aquí es porque estoy en root, perdona. Tendríamos que salir de lo que es para irnos de la nivel de administración niveles de administrador e irnos a nuestro usuario, ¿vale? Entonces, una vez que ya estamos aquí, ¿vale? Aquí nos daría que nuestro PUID es el 1001 y que el PGID en este caso coincide con el 1001 también, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque si lo ponéis de la otra manera podéis encontrar permisos de lectura o acceso a ese contenedor que os dé error, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, pues simplemente vamos a coger uno de los contenedores que tenemos, uno de los stacks, vamos a hacer los cambios que tengamos que hacer en la ruta y lo vamos a ejecutar para que comprobéis que funciona. Bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que por ejemplo nosotros, nuestra Raspberry o nuestro dispositivo nuevo, solamente tendremos la carpeta Docker y Portainer dentro de Docker, ¿vale? Pero ¿cómo me traigo las demás carpetas desde mi dispositivo anterior?
Yo lo he hecho de la siguiente manera. Puede ser que sea una de las buenas o puede ser que no, la que mejor te venga, ¿vale? Puedes hacer una copia local, puedes hacer lo que tú quieras. En principio yo utilizo este programa que se llama CyberDuck y, ¿vale? Aquí me conecto a la Raspberry y como veis aquí aparecen ya dos carpetas creadas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es lo que tengo realmente en la Raspberry. Entonces, cuando estéis en Home Vinito o Home Usuario en vuestro caso, os aparecerá esta carpeta y cuando yo abro esta carpeta, aquí solamente os aparecerá la carpeta de Portainer, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para pasar la información de una a otra? Bueno, pues yo en este caso, una vez que ya lo tenemos aquí, digamos, abierto, ¿vale? Abriríamos la carpeta Docker o la seleccionaríamos y ahora, si yo me conecto, entro en la carpeta de mi NAS, la ruta de mi NAS, cojo la carpeta Docker, yo quiero que todo esto es lo que esté allí. Con lo cual, ¿qué haría? Menos la carpeta de la papelera de reciclaje, lo seleccionaría todo y arrastraría esto hasta aquí, ¿vale? No lo voy a hacer porque sería duplicar la información. Deciros que este paso es el que más tarda. Este paso, en mi caso, me he llevado casi 3 horas para pasar 51 gigas de información que tengo en la carpeta Docker. Entonces, andaros con ojo en este paso porque os puede resultar lento. Pero bueno, al final es efectivo. Es decir, cuando ya tengáis toda esta carpeta aquí, vais a tener todas las carpetas como la tenéis en vuestro dispositivo origen, que como ya os digo en mi caso es el NAS de Synology. Bueno, y una vez que ya tenemos los contenedores importados y la carpeta ya con todas las configuraciones, digamos, de respaldo de los contenedores, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en principio nos iremos a nuestro portainer ya en la dirección nueva, ¿vale? Aquí como veis en la 189 y voy primero a añadir un stack de un contenedor que no tenía configurado aquí, como es el de transmisión, ¿vale? En el que, bueno, simplemente le damos a Stack, le damos a añadir Stack, como siempre, y aquí ponemos un nombre, el nombre Transmission, ¿vale? Y aquí pegaremos el Compose. Como veis aquí, ya lo he cambiado, ¿vale? Para que veáis, empieza todo igual. Como usuario y como password pondré prueba y password porque, como ya sabéis, después son cosas que voy a eliminar, ¿vale? En la lista blanca, pues simplemente le decimos que omita la línea con esta almohadilla, ¿vale? Y aquí también, en estos tres campos. Y después, como veis, aquí ya son las rutas correctas. Es decir, aquí hay un contenedor que tiene este nombre y que está en la carpeta config, que si nos venimos aquí, veremos que es docker bittorrent config, ¿vale? Para que herede la configuración anterior. En los puertos, pues vamos a cambiarlo porque yo lo tengo funcionando todavía en mi NAS origen, ¿vale? Con lo cual, en lugar del 9091 pondremos el 9093 y en lugar del 51413 por origen pondremos uno más, ¿vale? Como es un ejemplo, es simplemente fácil. Y aquí veis por qué hay una carpeta downloads dentro de mi carpeta de usuario, ¿vale? O de mi ruta de usuario. Porque esta aquí está para que vigile cuando le cae un torrent y que haga la descarga aquí. Esto es fácil, en principio yo esto la podría borrar. ¿Vale? Creo que desde aquí no... Sí tengo permiso. ¿Vale? Y ahora lo que haría aquí, ¿vale? Podría directamente darle acción, creo. ¿Vale? Le ponemos nueva carpeta y desde aquí podríamos crear. No sé si me va a dejar por el tema de permiso, ¿eh? La llamaremos downloads. Sí, mira, me deja con los permisos. Y una vez que ya la tengamos aquí, lo que hacemos es que simplemente le daríamos a Deploy the Stack. El contenedor, como veis, se monta, ¿vale? Y ahora veréis que como yo he cambiado la IP en el archivo de configuración que teníamos, al darle aquí, ¿vale? Nos mandará directamente a el Docker en su ruta correcta. Aquí en principio le dijimos que el usuario va a ser prueba y que la contraseña va a ser password. Y si ahora le tiramos, por ejemplo, un torrent a la carpeta downloads, ¿vale? Una vez que esté, veréis cómo aquí ya se pone a descargar automáticamente y esto pues estará dentro de cuando se descargue, estará dentro de la carpeta correspondiente, que será o esta
o esta, ¿vale? En este caso, cuando se complete, será en esta. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, por ejemplo? Para esto es un contenedor que no teníamos el Docker Compose, ¿vale? Pero vamos a ver para uno que sí lo tuviéramos. Nos vendremos a nuestro portainer, le daremos a stacks y, no sé, os puedo decir, pues a ver alguno que tenga el tema del usuario. No sé, en este caso, mira, el de Homer, por ejemplo, creo que sí lo tiene. No, no lo tiene. Vamos a ver uno que sea... Despites. Mira, el despiste sí lo tiene, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, este puerto es el que yo tengo utilizándolo en el NAS, con lo cual aquí podemos poner simplemente uno más para esta prueba. En PUID ponemos el nuevo PUID y en PGID ponemos el nuevo PGID. Y en la ruta sería lo que tendremos que cambiar. Fijaos que aquí tendríamos que crear esta carpeta, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Esa carpeta ya estará creada porque estará aquí, ¿vale? Y cogerá la configuración de aquí. Pero esta ruta no existe, esta primera ruta no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente la cambiamos, ¿vale? Y esto sería home barra milito barra docker barra speed test. Esos son simplemente los cambios que tendremos que hacer. Incluso si no estuviéramos corriendo ya la máquina, digamos, original, no tendríamos ni que cambiar el puerto. Entonces, si yo entro aquí, esperemos a que el Docker se monte. Y una vez que se monte, que está tardando más de la cuenta, pues veremos a ver qué pasa. No sé por qué razón está tardando más. Vale, ahora. Vale, ya se ha montado, con lo cual, si yo entrara por aquí, ¿vale? Como veis, esto va al 443, con lo cual aquí ahora cuando intentemos entrar nos va a dar un pequeño error. Y es que simplemente, en este caso, tendremos que forzarlo a que sea de la siguiente manera, así. ¿Vale? Al principio no se fía. ¿Vale? Y como veis, aunque sea más lento, no sé por qué va tan lento, la verdad. Ah, bueno, porque está, claro, está descargando. ¿Vale? Ya tendríamos aquí el login con el que deberíamos acceder. ¿Vale? Por lo demás, exactamente igual con cualquiera. Es decir, puedo volver otra vez a lo mismo. Esto lo podemos parar para que no afecte. Y aquí podremos coger otro. Podremos coger, pues simplemente, yo qué sé. Es que hay tantos que no sé si Tautuli, aunque Tautuli depende de Plex. ¿Vale? No quiero coger uno de los importantes. Pero bueno, es que realmente no sé cuál es. A ver, el de Planka lleva usuario. El de Planka no lleva usuarios, ¿vale? Lo único que tendremos que hacer es cambiarle la ruta. Pero bueno, son pequeños cambios. Ya digamos lo más grande o lo más gordo, que sería el traernos, configurar todo el contenedor al igual que estaba de origen, ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Con lo cual solamente lo que tendremos que hacer son los cambios en la ruta y los cambios en el PGID y el PUID. Esto es todo. Yo creo que es una manera muy fácil de migrar entre plataformas y sin que haya que ponerse a trabajar desde cero. Así que nada, espero veros en el siguiente capítulo, que os haya gustado y bueno, cualquier consulta pues la dejáis en los comentarios. Gracias.